Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional. Recuerden que pueden seguirnos apoyando en la elaboración de todos nuestros contenidos a través de la plataforma Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Con tu suscripción no solamente me animas a seguir, sino que además ayudas a que los contenidos que necesitan ver los venezolanos que están aún en Venezuela y que no tienen información puedan verlos de una forma gratuita. Así que de alguna manera la suscripción en Patreon, que viene siendo como brindarme un café al mes, cuando te suscribes, permite que podamos seguir haciendo cosas buenas. Recuerda que si te suscribes, si ya te suscribiste o te suscribes antes del viernes, podrás participar en el concurso del viernes, respondiendo a la pregunta que tenemos allí. No se lo pierda. Por supuesto, mucha gente que dice, bueno, pero yo no tengo real, yo no puedo suscribirme y tú andas cobrando tal. No se estrese, no se preocupe. También hay otra forma de apoyar a los contenidos que se hacen en canales como este. Si a usted le gustan los contenidos que se hacen en este canal, la forma de apoyarnos es suscribiéndose al canal. Suscríbase, dele suscribirse al canal. Allí en la cajita debajo de este video, suscribirse. Active la campanita para que le lleguen las notificaciones. Y cuando vea uno de los videos de Factores de Poder, dele clic a me gusta para que en YouTube aparezca bien alto cada video y mucha más gente lo pueda ver cuando entre a YouTube. Esa es la forma de apoyar a los contenidos. ¿Por qué? Porque afortunadamente estos contenidos que se realizan en estas plataformas viven de usted, de lo que usted nos aporte, de que usted los vea. Y con su apoyo, por supuesto, nos anima a seguir. Muchas gracias. Plomería informativa. Lo que está pasando en Perú, de alguna manera, es una película repetida una y otra vez, no solamente dentro de Perú, sino que ya la hemos visto en otros países de Latinoamérica. Yo cuando me puse a revisar de qué se trataba todo este asunto, y vuelvo a mencionar a los amigos periodistas peruanos, Marcos Cifuentes y Rodrigo Cruz, Marcos Cifuentes, autor del libro Knockout a PKK, y a PPK, Knockout a PPK, se escribe K-O-P-P-K, así es el título del libro, donde narra todo lo que fue el proceso de caída de Pedro Pablo Kuczynski, que mañana estaremos conversando con él en Agárrate, y Rodrigo Cruz, que es periodista del área internacional de el comercio de Lima. Cuando yo estuve revisando todo lo que se está diciendo de este caso, lo que vino a mi mente fue el proceso contra Carlos Andrés Pérez en Venezuela. Un proceso donde todos los que participaron decían que estaban confabulados contra Carlos Andrés Pérez para que cesara la corrupción, cuando en realidad lo que estaba ocurriendo era un proceso del sistema de la corrupción para quitar del medio a Carlos Andrés Pérez. Eso fue lo que ocurrió. Y aquí estamos viendo una cosa muy parecida en Perú. ¿Cómo comienza el asunto? La corrupción es la madre de todos los males que están ocurriendo en la América Latina. Esto hay que saberlo de una vez. Es mentira que la corrupción no mata. Es mentira que el corrupto lo que hace es robarse unos reales y no mata a nadie. Eso no es verdad. La corrupción mata. Porque cuando un delincuente político se coge unos reales destinados a las medicinas, todo el que se muere por falta de medicinas fue asesinado por ese ladrón. Para que haya narcotráfico tiene que haber un policía corrupto, un militar corrupto, un funcionario corrupto. Eso es así. En medio de todo esto hay que decir lo siguiente. ¿Dónde empieza el gran problema aquí? El gran problema comienza cuando Keiko Fujimori es derrotada por Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski, que tenía toda aquella imagen por haber sido ministro y dirigente, toda aquella cosa, el área económica y todo lo demás. El señor Kuczynski le gana a Keiko Fujimori, pero Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular quedan, como les dijimos ya, con 77 diputados en el Parlamento, 77 parlamentarios en total. Y al quedar con 77 parlamentarios de un total de 130, queda con más de la mitad, por lo tanto se hace con el control del Congreso. Y durante todo el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el Partido Fuerza Popular se dedicó a
conspirar para derribar. Pero además de eso, en todo lo que hacía el Congreso con respecto al caso de Brecht, trataba de llevar el agua al molino de la investigación contra Pedro Pablo Kuczynski, contra Alejandro Toledo, contra Alan García, contra Ollanta, pero que no apareciera por ninguna parte Keiko Fujimori. Las manipulaciones fueron obvias, tan obvias que al final Keiko Fujimori termina cayendo también a pesar de tener el Congreso a su favor. Eso es un punto importante. Pero también hay un punto importante, porque tenemos que hablar un poquito de Vizcarra. Vizcarra viene de ser gobernador de la región de Moquegua. Moquegua es una zona minera, un estado pequeño, pero con la actividad minera hay actividad económica, y el señor Vizcarra tenía fama de buen gobernador. Mercedes Araoz, por su parte, se encontraba fuera del Perú y es llamada a regresar a Perú para formar parte de la fórmula presidencial de Pedro Pablo Kuczynski. Pero ocurre algo, y en la política hay que revisar los pequeños detalles. Ocurrió que a Mercedes Araoz le dijeron que regresara a Perú para que fuese la primera vicepresidenta. Pero con estos problemas que tenemos en Latinoamérica, que tenemos unos complejos raciales verdaderamente ridículos en un continente que es fundamentalmente mestizo. Estos grandes asesores de la política y todas estas cosas no veían bien que Pedro Pablo Kuczynski, siendo acusado de extranjero por su apellido, por el origen de su padre y por haber pasado buena parte de su vida fuera del Perú estudiando, informándose y trabajando, acusado de gringo, que le pusieran a una señora que era fundamentalmente blanca. Una cosa que a mí nunca se me olvida, mire, yo tengo que decir. A mí me encanta el Perú, yo he ido 2 veces al Perú y fui hace ya más de 14 años. Yo recuerdo que yo fui el año 2005. Las elecciones iban a ser en el año 2006. Y yo recuerdo que en el 2005, cuando yo fui, la candidata que estaba de primera en las encuestas, pero de primera con el 60% de aprobación, era la candidata, la máxima dirigente del Partido Popular Cristiano, que era Lourdes Flores. Y Lourdes Flores estaba muy bien en las encuestas, estaba muy bien posicionada y todo el mundo daba por sentado que iba a ser la presidenta, o por lo menos los medios de comunicación así lo decían. Yo recuerdo que yo iba en un taxi y le dije al taxista, porque la vi en una entrevista temprano en la mañana en Radio Programas del Perú, y ya tenía había intentado bastante, y yo dije, y le digo al taxista, por fin esta señora como que va a ser presidenta, ¿no? Y el taxista me dijo, no señor, ella no va a ganar. Y le dije, ¿y por qué no va a ganar? Pero porque es rica. Y le dije, bueno, ¿y qué clase de argumentación es esa? No, aquí los ricos no van a ganar elecciones, señor. Aquí el próximo presidente se llama Alan García Pérez, ese es el hombre que va a ganar. En efecto, sí fue. En el 2006 ganó Alan García. Fue la primera elección en la cual se lanzó Ollanta y Alan García ganó en la segunda vuelta. Lourdes Flores ni siquiera pasó a la segunda vuelta. Fue una cosa horrible. Para ella, desapareció políticamente. Pero volviendo a todo este tema, entonces no dejan que Mercedes Araoz sea la primera vicepresidenta, porque era blanca. Y entonces no, porque entonces van a decir que esta es una plancha de los ricos y tal. Mejor metamos a Vizcarra. Vamos a meter Vizcarra de primero y la dejamos allá de segundo. Por supuesto, estamos hablando de que una señora que la hicieron dejar sus actividades privadas, le dijeron que llegara a Perú para ser primera vicepresidenta y después de eso la ponen de segunda por este tipo de mezquindades. Bueno, eso fracturó la relación. Eso de alguna manera, esos resentimientos que en Latinoamérica somos noveleros. Nos encanta una novela. Y eso quedó allí. Ocurre que cuando se da el proceso para la salida de Pedro Pablo Kuczynski del poder, se acusa a Vizcarra de haber pactado con los fujimoristas, porque él iba a ser presidente si destituían a Kuczynski. Y en efecto, destituyen a Kuczynski y queda él de presidente, luego de ser primer vicepresidente. Entonces, dentro de todo esto, se entiende
que el fujimorismo lo que quería era sacar a Pedro Pablo Kuczynski. Se imaginaban que, bueno, que sacando a Pedro Pablo Kuczynski lo que iba a ocurrir era que Vizcarra sería y terminaría el mandato, y después de eso vendrían unas elecciones donde Keiko Fujimori sería presidenta. Lo que no sabían estos personajes era que se iban a empezar a filtrar audios de conversaciones con respecto al tema de la vinculación de fujimoristas con el pago de sobornos de Odebrecht. Y entonces estos tipos empezaron los problemas, y Vizcarra hace una jugada interesante. Vizcarra decide que en medio de todo el descrédito que había, decide convocar un referendo. Y en ese referendo lo que buscaba era eliminar la posibilidad de reelección de los congresantes. El 90% de los ciudadanos estuvo de acuerdo a la propuesta. Es decir, el 90% de los votantes dijo que basta de reelegir a esos congresantes. ¿Qué es lo que ocurre? Que en medio de todo esto, hoy, 2 de octubre, o sea, la cosa, ¿por qué es importante esta fecha? Porque resulta ser que uno de el que fue jefe de Odebrecht en Perú, el señor Jorge Barata, que tiene un buen apellido, es Barata. El señor Jorge Barata iba a declarar el día de hoy en el juicio en Brasil, donde iba a revelar quiénes eran los 71 políticos que aparecen en informes de Odebrecht, en la contabilidad secreta de Odebrecht, que aparecen con apodos, con nombres clave. En el juicio, donde va a estar el señor Jorge Barata declarando miércoles, jueves y viernes, es decir, de aquí al viernes, el señor tiene que revelar quiénes son esas 71 personas que aparecen allí. Parece ser que los parlamentarios, como están seguros de quiénes son los que aparecen allí, les repito, Fuerza Popular tiene 77 parlamentarios, y en la lista del señor Jorge Barata de Odebrecht aparecen 71 personas con apodos, con seudónimos. Él tiene que revelar eso a partir de hoy. Estos parlamentarios, al ver lo que iba a ocurrir, empiezan a moverse para cambiar el estado de cosas. ¿Y qué es lo primero que hacen? Salen a nombrar un nuevo tribunal constitucional, diciendo que los magistrados anteriores estaban vencidos. ¿Les suena? ¿Les parece algo conocido a los venezolanos? Bueno, por ahí es la cosa. ¿Qué estaban haciendo los parlamentarios de Fuerza Popular? Aprovechando la mayoría que tienen para garantizarse un tribunal a su favor, para que cuando el tipo revele los nombres de todos los que están metidos allí, no los puedan juzgar. Eso es todo. Blindarse. Eso era lo que querían hacer. Pero el señor Vizcarra hizo una jugada interesante. El señor Vizcarra acude al artículo 123 de la Constitución. Vamos a verlo en pantalla, producción me indican. El artículo 123 de la Constitución peruana, cuando producción me indique, lo tendremos, ya lo tenemos en pantalla, muy bien. El Consejo de Ministros en pleno o los ministros por separado pueden concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates con las mismas prerrogativas que los parlamentarios, salvo la de votar si no son congresistas. ¿Por qué es importante este artículo? Porque dentro de todo lo que está ocurriendo en el Perú, dentro de todo lo que está ocurriendo, lo que querían hacer estos tipos es decir, nombrar un tribunal antes de que el tipo de Odebrecht revelara los nombres para garantizarse la impunidad, para garantizarse una justicia a su favor. Se merece ustedes el escándalo. O sea, los tipos querían nombrar un tribunal constitucional antes de que se desarrollara el juicio en Brasil para evitar que a los tipos les llegara la justicia en su país. Eso era lo que estaban intentando los 77 parlamentarios del fujimorismo. Y otros más, obviamente, porque allá hay de otros partidos también involucrados. El asunto es que Vizcarra, viendo las cosas como van, hace un planteamiento. Dice, mira, esto no va bien. Vamos a hacer una cosa muy sencilla.
vamos a reducir el mandato. Y él dijo, reduzcan el mandato presidencial y el mandato de los parlamentarios. Y vamos a hacer unas elecciones en julio del 2020. Y el fujimorismo se niega y dice, no, olvídate de eso. Y lo que hacen es salir a nombrar a los nuevos magistrados. Es allí donde el presidente Vizcarra somete a considerar, saca la carta bajo la manga de lo que llaman la cuestión de confianza. Es una moción de confianza que existe en la mayoría de los países del mundo. ¿Qué es una moción de confianza? Una moción de confianza es cuando el presidente le pide al Congreso la aprobación de alguna, o de alguna manera. En el caso de España, por ejemplo, la moción de confianza se pide para saber cuántos diputados apoyan al gobierno, cuántos parlamentarios apoyan al gobierno. Si hay más votos a favor que en contra, el gobierno se salva. Si hay más votos en contra que a favor, el gobierno cae y el presidente tiene que convocar unas nuevas elecciones. Cesa el Congreso. En el caso de Perú, lo que plantea la Constitución es que si el presidente pide dos cuestiones de confianza y las dos le son negadas por el Congreso, al serle negadas, él puede disolver el Congreso. ¿Qué hizo el presidente Vizcarra? Como ya le habían negado una moción, él dijo, voy a pedir otra. Y esa otra que estaba pidiendo era en efecto esta, que se recortara el mandato presidencial y el mandato de los parlamentarios y se convocaran elecciones para julio del año 2020. ¿Qué hicieron los parlamentarios peruanos? Como iba a ir el primer ministro, el señor Del Solar, Salvador Del Solar, que es el primer ministro, el señor Salvador Del Solar era esto es una cosa insólita, esto pareciera que lo hubiese escrito García Márquez. El señor Del Solar iba a ir a nombre del gobierno, basado en el artículo 123 que les acabo de leer, que faculta a cualquier miembro del gobierno de participar en el debate como si fuese un parlamentario más. El señor iba a ir a proponer la moción. Ustedes saben lo que hicieron los parlamentarios, le cerraron la puerta. Esto es una cosa insólita. Con seguridad cerraron la puerta y se daban golpes ahí para el tipo intentando entrar y esto trancando la puerta para que el hombre no entrara. Finalmente el primer ministro Del Solar logró entrar, entre empujones y todo aquello, hizo la propuesta y cuando iba a hacer la propuesta, los parlamentarios, la mayoría parlamentaria, suspendió la sesión. Entonces la gran pregunta es, con todo el respeto a los amigos peruanos, o por cierto, a quien hay que felicitar en todo esto, de verdad, es a la prensa peruana, a los profesionales del periodismo peruano, que han sido, bueno, crudos con esta clase política. Y la ciudadanía, que ha dicho de todo sobre esta clase política, porque los tipos son unos verdaderos delincuentes. Los tipos cuando ven que la justicia viene por ellos quieren cambiar el tribunal. Y cuando ven que van a solicitar una moción que van a tener que negar, los tipos impiden la entrada del que va a llevar la moción. Esto se cuenta y no se cree. O sea, Latinoamérica está dando vergüenza. O sea, si nos ponemos a revisar, en Venezuela hay 2 presidentes y ninguno de los 2 sabe para dónde va. En Perú, este bochorno en el Congreso. Bueno, en Colombia, yo no te quiero ni contar la cuestión con el acuerdo de paz. En Brasil, bueno, ¿para qué entrar en detalle? Chile tiene 20 años con los mismos 3 nombres gobernando. Argentina, mira por dónde vamos. Lo de Bolivia, mejor ni hablamos. México tiene este ciudadano. América Latina se niega a evolucionar. Es una cosa impresionante. Y en medio de todo esto, pues, el presidente Vizcarra dice que la ley lo faculta para cerrar el Congreso. El Congreso nombra a Mercedes Arauz presidenta. Mercedes Arauz después renuncia. Y aquí entonces estamos en una situación en la que en este momento en el que estamos hablando no sabemos dónde estamos. Lo que sí sabemos es que las revelaciones que se van a hacer en el juicio de Odebrecht en Curitiba, Brasil, van a ser importantes para determinar qué es lo que va a ocurrir estos próximos días. Entonces, no pierdan la pista de todas estas cosas. Nosotros vamos a seguir haciendo revisión del caso. Mañana vamos a hablar otra vez del caso. En este caso, como les dije, vamos a hablar particularmente en Agárrate. Vamos a entrevistar a Marcos Cifuentes, periodista peruano que le está haciendo seguimiento al caso, y estoy seguro que vamos a poder revelar y que él nos ayudará a revelar mucho más de lo que aquí hemos podido decir.
Gracias a todos los que nos pidieron que habláramos de este caso. Espero que hayamos satisfecho las inquietudes. Les pido perdón a los amigos peruanos que ven este programa si nos hemos equivocado en alguna de las percepciones que hemos hecho. En caso de que haya sido así, por favor, déjenos los comentarios, que aquí nosotros leemos los comentarios y yo haré las debidas correcciones que haya que hacer. Lo que sí puedo decir es que, bueno, en medio de toda esta desgracia, hay algo que no podemos olvidar nunca. Chávez no volverá porque se murió. O sea, así que ya por lo menos ahí tenemos una preocupación menos. Ese tipo no vuelve. ¿Qué? Lo demás ya veremos. Gracias a todos por habernos acompañado hasta ahora. Los esperamos en el próximo Fuera de Orden. Hasta entonces.